Muy buenas tardes a este encuentro escénico. Quiero agradecer a Claudia Turn, la coordinadora de los encuentros escénicos, a Bahía Blanca Cultura y a la adhesión de la AINCRIT, la Asociación Argentina de Crítica e Investigación Teatral. Bueno, mi nombre es Nora Elías Ormani, yo soy especialista en teatro para niños, en literatura para niños, y quiero compartirles a ustedes una charla acerca de que es el libro que yo publiqué, que se llama El teatro para niños del texto al escenario. Lo publiqué en Homo Sapiens en el año 2004, y quería compartirlo porque me parece que tiene una especie de recorrido eh, primero introductorio, pero muy interesante, sobre lo que es el teatro para niños, y además que en el fondo, digamos, refleja todo aquello que yo vengo investigando. Les quería contar que yo soy licenciada en Letras de la Universidad de Buenos Aires. Cuando me recibo me doy cuenta que además de la literatura, me gustaba mucho el teatro, pero también me gustaba mucho el tema de los niños. En la Universidad de Buenos Aires en ese momento no se estudiaba literatura para niños, salvo un seminario que dictaba la profesora Lidia Blanco, gracias al cual me pude encontrar la disciplina que yo quería trabajar, estudiar. Por suerte, prontito cuando me recibí, también tuve la suerte de que la profesora María Esther Mayor, que dirigía la editorial Ser Padre Soy, me convocara para hablar sobre todo lo que tenía que ver con la cultura para niños y para los bebés. Al día de hoy, además de haber pasado por ALIJA, la Asociación de Literatura Infantil y Juvenil de la Argentina, integro el comité ejecutivo de IBI, que es una institución internacional, International Board on Books for Young People, que reúne, digamos, todo el material de los trabajos, los proyectos de lectura, los libros, de los libros en el mundo, de los libros para niños y bebés en el mundo. Es una asociación que contiene a 81 países, 81 filiales o secciones nacionales, como le llaman ellos, y bueno, yo en este momento estoy en el último año ya de desarrollarme en ese comité ejecutivo del que estoy aprendiendo tanto, por eso también ahí quiero agradecer muchísimo a Liz Page, la directora ejecutiva, y a Patsy Aldana, que tanto me apoyan. Por otro lado, quería comentar que, bueno, durante mi vida influyó mucho todo lo que tiene que ver con la teoría teatral que sostiene Jorge Dubati. Por lo tanto, en este libro ustedes van a ver que yo les quiero contar, no van a ver, pero les voy a contar, que parto de, bueno, ¿qué es el teatro? ¿No? Y ahí entonces me gustaría darles esta primera definición que doy en el libro sobre, en general, qué es el teatro. Y digo en mi libro, el teatro es uno de los grandes lenguajes artísticos del hombre. Es el arte de la escena en vivo, que se encarna en el cuerpo de los actores en un encuentro de presencia con los espectadores. Es muy importante porque esto marca o me sitúa en qué concepción de teatro me enmarco yo o me interesa a mí, ¿no? El teatro como un acontecimiento existencial, como un acontecimiento, que Jorge Dubati lo divide en tres partes. Una primera parte que es el acontecimiento convivial, es decir, el encuentro en el teatro, previo al inicio de la obra, podríamos decir, las distintas personas que van llegando al teatro y que se preparan para espectar una obra. El segundo momento es el acontecimiento poético, que es cuando comienza la obra, y entonces sobre la escena empieza a transcurrir un mundo paralelo al mundo poético, por eso le decimos el acontecimiento poético, donde si estaba una actriz como Lucía Valla Casal llegando al teatro y yo la veo y digo, ay, es Lucía Valla Casal, ya cuando está sobre la escena, ya se transforma en la niña que fue María Elena Walsh, por hacer alusión a un espectáculo de Emiliano Dionisi de reciente presentación en el Teatro San Martín.
Así que aparece un mundo poético, y el tercer momento es el espectador en nuestro caso niño, junto con el adulto, expectando, absorbiendo aquel acontecimiento poético que ocurre en la escena y haciéndolo pasar por su subjetividad, por su vida, por sus emociones. Este momento mágico, ¿no?, de la expectación, y que pensando nosotros en el teatro para niños es muchísimo más mágico, ¿no? Porque siempre vamos a tener esta sensación misteriosa de qué le pasa a los niños, ¿no? Cuando escuchan, cuando les narran un cuento o cuando asisten a una obra de teatro, ¿no? Lo que sí sabemos es que le pasa lo mismo a los adultos, que se ríen, se emocionan, se abstraen de la realidad para ser capturados por el acontecimiento poético. Claro, esto es lo que le llamamos el texto espectacular, el espectáculo, la puesta en escena. También tenemos, digamos, otra parte que sería el texto dramático, es decir, aquel texto escrito en un libro, por ejemplo, en forma con un lenguaje verbal, pero que tiene inscripto en ese texto, en esa forma textual, conocida porque están los personajes, los diálogos, a veces actos, a veces escenas, las acotaciones o didascalias que indican los movimientos de los actores, las actitudes de los actores, y por otro lado, entonces, este lenguaje verbal, que en el caso del teatro tiene matrices de representación inscriptas en el texto, que me dan la pauta, me dan los indicios para una futura puesta en escena. Así que bueno, manejando estos dos conceptos de teatro, de texto espectacular y texto eh, dramático, quería ahora entonces decirles cuál es, bueno, nuestra definición de teatro para niños, ¿no? Y como acá lo sintetizamos en el libro, decimos, llamamos teatro para niños aquel que involucra al espectador infantil desde el régimen de experiencia cultural que le es específico, es decir, desde su particular forma de estar en el mundo. Ya sea porque los creadores quieren escribir para los niños y poner obras de teatro para los niños, o ya sea porque ellos crean y luego el receptor, digamos, niño, se apropia, y todo el campo de la cultura infantil se apropia de ese espectáculo. Por eso usamos un término que le llamamos, que es, a veces hay creadores que por interiorización crean y otros que no. Les decimos que esos terminan siendo creadores para niños, con espectadores niños, por apropiación. Se lo apropian los niños. Esto de apropiación, interiorización, nos viene de la literatura infantil con Mar Soriano, que cuando habla de los libros para chicos, dice algunos libros eran pensados o fueron escritos para los niños y otros no, ¿no? Y por ejemplo, piensa en algunas de ellos, como por ejemplo los viajes de Gulliver, ¿no? Y dice, bueno, esto no era escrito para niños, su autor no lo pensó, pero los niños se apropiaron de él, ¿no? De ahí traemos este concepto de interiorización y apropiación. Quiero decir que hemos ganado una batalla muy grande con respecto a esto. Generalmente cuando en otras épocas uno preguntaba a un creador si trabajaba para los niños, escribía o hacía obras de teatro para los niños, bueno, les daba un poco de vergüenza, ¿no? Parecía un género menor. Eh, una vez me encontré con Graciela Montes en una entrevista que le hice para la revista Ser Padre Soy, y ella me dice, yo estoy orgullosa de escribir para los niños, y yo soy consciente de que escribo para los niños, y siento un compromiso muy fuerte por escribir para los niños, ¿no? Y me pareció fantástico. Y con el tiempo muchos creadores han declarado, sí, ya no está este prejuicio, por supuesto, de un género menor, ¿no? Ni en ellos, ni en los espectadores, ni en el campo tampoco, ¿no? Hay muchas cosas igual que por conquistar, pero hay mucho terreno ganado también. Yo también les quería decir, muchas veces cuando he tenido encuentro con los docentes, por ejemplo, me preguntaban por qué, para qué el teatro para niños, para qué las artes para los niños en general, ¿no?
Y bueno, entonces yo en este libro dije, bueno, voy a escribir por qué creo que es necesaria en la vida de los niños el teatro. Y además vamos a incorporar un concepto nuevo, o no tan nuevo, pero que yo les quiero transmitir ahora, que es el de bebés. Entonces, si antes decíamos niños, después decíamos niños y jóvenes, y ahora decimos bebés, niños y jóvenes. En realidad decimos bebés, niñas y niños y jóvenes. ¿Por qué el teatro? ¿Para qué el teatro para niños? Esto es lo que escribía. A pesar de su carácter efímero, el teatro no pasa sin dejar huella. Favorece en los niños una positiva formación humanista, convirtiéndose en un poderoso instrumento de combate contra el escepticismo, la ignorancia y la mediocridad propiciados por estas épocas. El teatro para niños proyecta cada vez con más fuerza, esto que les decía, su presencia en el mundo de la cultura infantil. Se ha convertido en una herramienta de aportes invalorables. De una forma inmediata y amena conecta al niño con el mundo del arte y le abre las puertas de la sensibilidad estética, de la reflexión, de la capacidad de emocionarse, reírse y llorar, de comprender diferentes visiones de la vida y del mundo. A la par que los divierte, va desarrollando en los niños una formación humanista que los torna seres más nobles y sensibles. Esto escribía yo en el libro y en las charlas que daba para justificar, digamos, de alguna manera por qué o para qué el teatro para niños, ¿no? De una forma inmediata y amena conecta al niño con el mundo del arte y le abre las puertas de la sensibilidad, de la reflexión, de la capacidad de emocionarse, reírse y llorar. El teatro es un lenguaje que trabaja con la interrelación de las artes. En él se reúnen la literatura, la música, la pintura, la danza, el canto y el mimo. En la Argentina y en todo el mundo se lo considera también uno de los intermediarios fundamentales entre los chicos y la literatura, ya que especialmente en el caso de las adaptaciones, invita a recuperar lo visto en escena a posteriori a través de la lectura o la relectura de aquellas obras que fueron adaptadas. Es decir, lleva al niño a estas asociaciones tan interesantes culturales que lo lleva desde el cine a la obra de teatro, desde la obra de teatro a leer un libro. Lo convoca a comenzar a hacer esas asociaciones que a nosotros nos gustan tanto cuando ya tenemos incorporada esta necesidad de la cultura, ¿no? Bueno, vi esta obra de teatro, ahora voy a leer qué escribió Shakespeare o cómo la escribió Shakespeare, ¿no? Y así en los niños. Un puente, decimos también, entre los niños y la literatura. El hábito de asistir al teatro se genera porque el espectador, en su devota frecuentación de las salas teatrales, va adquiriendo una competencia que sutiliza y amplía cada vez más el límite de su experiencia. Hay que llevar a los niños al teatro para que cada vez tengan una expectación más sutil, más interesante, más intensa, más que se apropien, más personal, más activa. La lectura de obras de teatro también, porque bueno, a veces no pueden ir al teatro, pero les podemos hacer leer en el aula o donde sea las obras, genera estas mismas actitudes en el pequeño lector, capaz de disfrutar y de formarse frente a la pieza dramática o el espectáculo especialmente creados para él. Esto es en este libro, que como les digo, El teatro para niños del texto al escenario, que escribí en el 2004 para Homo Sapiens, gracias al pedido de Carlos Silveira, quien muy generosamente como director de la colección me invitó a hablar sobre teatro para niños. Acá adentro, en este libro, están incorporados 2 obras de teatro para niños, una es de Patricia Suárez y otra es de Ana Alvarado, que en ese momento muy generosamente cedieron sus derechos para que esto pudiera ser posible. Bueno, esta es como una primera introducción. Otra cosa que quería aclarar era que cuando definimos hoy por hoy y cuando pensamos en el teatro de arte, teatro para niños, lo que estamos haciendo es incluyendo a los niños y no excluyendo a los adultos. Esto es, también pasa en la literatura. A nosotros los adultos también estaría bueno que nos gustaran las obras, porque si están hechas con las herramientas del arte, les va a gustar a todo el mundo. Pero las obras de teatro para niños los incluyen, así que es
es un concepto inclusivo de las niñas y de los niños, y a veces, cuando está pensado también para los bebés, incluye también a los bebés. Bueno, yo ahora lo que quería hacer, que tengo anotado por acá, es, claro, en este libro yo también hablaba de los grandes hacedores del teatro para niños. Entonces los invito a ver distintas postales de creadores que en realidad componen un único paisaje a lo largo de nuestra historia. El tema es que este recorrido es un recorrido personal, no es el único, va a faltar mucho material, por supuesto, que lo podremos decir en otras oportunidades, o cada uno lo puede ir, uno de ustedes, de los espectadores, lo puede ir completando como quieran. Pero bueno, esta es una primera aproximación a quiénes fueron o quiénes son también hoy en día los grandes creadores del teatro para niños en la Argentina. Por lo tanto, vamos a ver acá, estoy compartiéndoles la pantalla para que veamos a la gran Alfonsina Storni. Hace poquitos años publiqué este libro que se llama Teatro Infantil, de esta gran poeta. Hice en su momento el prólogo, porque Alfonsina es la primera escritora popular a la que la sociedad argentina le abrió paso, una mujer admirable y admirada por sus contemporáneos, no solamente por los posteriores. Debido a su fama y su trascendencia en las letras mundiales de todos los tiempos, su vida ha sido muchas veces estudiada, y sus poemas, como ustedes saben, son parte ya de nuestro imaginario colectivo. Alfonsina, sin embargo, tiene también un perfil de dramaturga para los niños. Nació en Suiza, es decir, en la Suiza italiana, pero llegó desde muy pequeña a la Argentina, donde se convirtió en una destacada mujer de las letras, tarea que alternó constantemente con la docencia en tiempo casi completo, porque ella tenía que mantener a su hija, era una madre soltera. Bueno, la vida de Alfonsina es una vida riquísima, y lo que queremos contar es que cuando ella trabajaba en el Instituto Labardén y no encontraba obras de teatro para niños, para que los niños, sus alumnos, hicieran, ella, que ya había incursionado en obras de teatro para grandes, como El amo del mundo, El pozo, Polixena y la cocinerita, El técnico de Mr. Dougal, e Intermedio poético, empieza a hacer estas obras que compilo en este libro, que son Blanco, Negro, Blanco, Pedro y Pedrito, Jorge y su conciencia, Un sueño en el camino, Los degolladores de estatuas y El dios de los pájaros. Una obra más linda que la otra. Por supuesto que son obras un poco más antiguas, pero de verdad que son clásicos, son interesantísimas. Así que Alfonsina también, desde su juventud, desde su trabajo, pensó en los niños, porque ella les daba clases todos los días. Les quería solamente decir, para que vean la sutileza de esta creadora, una de las obras que más me gusta de este libro es Los degolladores de estatuas, que transcurre en una casa de niñas ricas, que cuando se ausentan, sus muñecas cobran vida y comienzan a moverse. El tema central es la esclavitud, en este caso acá los juguetes como esclavos, sometidos. Tenemos alma, es la consigna, y por lo tanto deciden hacer la revolución para que no quede títere con cabeza. Bueno, y ustedes imagínense lo gracioso que puede ser ese momento, esas escenas, donde estos juguetes empiezan a degollar las estatuas de esa casa tan rica y tan fina, pero donde no hay libertad alguna, por lo menos para los juguetes. En segundo lugar, les quería hablar de, ahí estamos, de Germán Verdiales. Germán Verdiales, como acá lo digo en el libro, también es otro de los grandes, le decimos acá como grandes antecedentes, grandes precursores, ¿no? Es uno de los primeros escritores de teatro infantil, además de ser maestro y periodista. Bueno, ustedes conocerán su producción literaria, pero su principal aporte en el género teatral de las obras para niños es La fiesta de mi escuelita, subtitulada Comedias, diálogos, monólogos y discursos para la escena para el aula,
y Fábulas en Acción. Estamos hablando de un creador que hace cosas para los niños desde 1927 y que si ustedes leen los libros que yo tengo también por acá, él expresa que quiere, en el caso de las fiestas de la escuelita, las fiestas de mi escuelita, trabajar especialmente para que haya obras de teatro en las escuelas y que los niños las puedan representar hacia fin de año, ¿no? El siguiente creador, bueno, más conocido por todos ustedes que Germán Verdiales, que es nuestro gran Javier Villafañe, gran maestro de varias generaciones de titiriteros. Ustedes saben que él nació en 1909 y falleció en 1996. Es una figura mítica, se lo considera un gran fundador del teatro de títeres profesional, o sea, uno de los primeros que vivió exclusivamente de este oficio, ya sea a través de funciones a la gorra, de contratos artísticos o de venta de sus libros. En este libro que tengo yo, hago un recuadro cuando él, en un testimonio que recogimos, dice, cuando tenía entre 4 o 6 años sobre una silla cubierta con una sábana, ya improvisaba un teatro y un argumento con mis hermanitos Clotilde y Raúl, la historia de los descabezados, y los personajes los hacíamos con medias puestas en las manos. Bueno, como ustedes saben, él tenía una carreta por la que iba por todos lados, y con esa carreta se acercaba a las escuelas, era un gran promotor de la lectura, representaba en la parte de atrás con un telón las obras de teatro que él creaba, les leía a los niños los cuentos, los hacía ilustrar y los movía, digamos, con esta andariega que llegaba a las escuelas. En un reportaje que le hice, cuando él ya tenía 86 años, le pregunté qué es lo que sentía usted en esa carreta. Y él me dijo, esos viajes fueron simplemente estupendos. Imagínate lo que significaba para un muchacho de 22 o 23 años cambiar un departamento o una casa por una carreta. Vivía en un carromato, andaba sin itinerario. Nunca tracé un lugar de salida ni de llegada. Esa labor se le encomendaba a la yegua y me llevó por buen camino, porque bueno, tenía como caballo una yegua, bueno, la historia de él se conoce mucho también a través de las investigaciones, especialmente también de sus hijos, y en especial Juano Villafañe, y también a través del investigador Pablo Medina, que también recopiló varias de sus andanzas y sobre todo de sus anécdotas, ¿no? Y ahora vamos a pasar a un dúo que a mí me conmueve, que son Sara Bianchi y Mané Bernardo. Ellas fueron compañeras titiriteras, de avanzada realmente, y bueno, juntas compusieron un montón de obras de teatro para niños, para títeres especialmente para los niños y también para los adultos, pero en este caso nos interesan los niños, y crearon el Museo del Títere, ¿no? Que se encuentra allí en la calle Piedras, en San Telmo. Bueno, Mané Bernardo es una persona que nació en 1903 y falleció en 1993, y Sara Bianchi nació en 1922 y falleció mucho tiempo después, mucho más de viejita, y ahora les voy a contar algunas anécdotas de esas, porque Sara siguió trabajando en memoria también de Mane y cuidando ese museo con mucho cariño, un museo que tuvo que soportar los avatares del gobierno de la ciudad y todas su burocracia, digamos, para habilitarlo, a pesar de que era ideal su cajita de escena para los títeres, ¿no? Bueno, vamos a ver sus obras: El encanto del bosque, Los traviesos diablillos, Una peluca para la luna, Revolviendo cachivaches y con las manos en la masa, Arriba las manos, Historias con títeres, Jugando a Sinbad el marino, y toda la saga de Toribio, por ejemplo, Toribio se resfrió. Bueno, además ustedes saben que, ya que estamos hablando en este caso, además de los niños de los títeres, Mané Bernardo escribió el libro Títeres, Teatro de Sombras, del escenario de teatro al muñeco actor, ¿no? Y contribuyó un montón a todo lo que es la teoría, digamos, del teatro.
Pero yo les quería mostrar un libro que hice yo con Sara Bianchi, que se llama Lucecita para Todos, autobiografía titiritesca. ¿Eh? Este libro lo hizo Sara tomando como protagonista a Lucecita, su muñeco, su presentador. Es un duendecito, a pesar de que se llama Lucecita, y que fue recopilando pensamientos que Sara iba teniendo del día a día, de las cuestiones que pasaban. Este es el del 2008, así que cuando ya Sara era bastante viejita, y recogía lo que iba viendo en la televisión, lo que iba pasando, las grandes discusiones sociales, pero desde el punto de vista o desde la mirada de su duendecito, el presentador Lucecita. Así que es fascinante, de verdad, estas pensamientos con mucho humor, porque Lucecita era un títere curioso y pícaro, ¿no? Como son los títeres de la tradición de la cachiporra, ¿no? Así que muy también rebeldes de la autoridad, ¿no? Así que bueno, muy interesante y para mí, bueno, fue una oportunidad impresionante. Bueno, vamos a pasar ahora entonces a Roberto Aulés, quizás no todos lo conocen mucho, pero fue muy importante, él fue formado en el Teatro Independiente, que como ustedes saben, iniciaron, digamos, su actividad en 1930. Él nació en 1924 y falleció en 1978, pero en 1954 funda el Teatro de los Niños, un hito fundamental en la historia de la escena infantil de la Argentina. Él recogieron algunos investigadores sus palabras. Dice, desde que en 1955 puse en escena el monigote en la pared, no dejé de trabajar para los chicos en todos los aspectos posibles, como autor, como director, como actor y organizador. Aulés ha sido prácticamente olvidado a diferencia de otros autores, sin embargo su carrera es muy importante y merece un reconocimiento porque sus historias son de pura imaginación, trabajó mucho con la adaptación de relatos, coplas y canciones de la tradición popular latinoamericana. Escribió Las aventuras de Mariquita Pérez de 1955, Los cómicos de la legua, Se me ha perdido un perrito y La cucarachita mandinga. Esa lo hizo en colaboración con Carlos Ferrari. Todas estas obras que les nombré recién, estas tres últimas de 1956. Y después La ciudad del botellón de agua y Sinfonía tonta, también El chocolatín de Frank Brown de 1962. Interesantísimo todo lo que hizo y quizá algunos de ustedes no lo escucharon nombrar, pero en el mundo del teatro para niños sí fue muy importante y fue formador de muchos actores, ¿no? Con respecto a la siguiente imagen, bueno, María Elena Walsh, ¿qué les vamos a decir? ¿No? La conoce, 1930, Ramos Mejía, ella nace, empieza a hacer poesía desde joven, se integra a la cultura argentina con mucha facilidad y bueno, comienza a escribir para los niños, ¿no? Cuando comienza a escribir para los niños tiene esas canciones y esos poemas y esos cuentos tan interesantes, no para de escribir. Pensemos el reino del revés, Tutumarambá, la plapla, bueno, todo lo que se pueda, todo lo que podamos recordar. Y ella también, como ella también era cantora, quiso representar musicales en el teatro. Y para eso creó dos obras de teatro que fueron representadas en el Teatro San Martín en los años 60. Canciones para mirar, que después, luego, posteriormente, salió publicada en este hermoso libro, y Doña Disparate y Bambuco. Los dos se representaron en los años 60 en el Teatro San Martín, así que, bueno, una gloria de la escena. Uno es de 1962 y el otro es de 1963, ya les digo bien. Y bueno, impresionante porque además las partes cantadas de la obra y eso las hacía ella, trabajaba muy fuertemente con Leda Valladares, o sea, fue un ícono
con estos personajes tan disparatados, ¿no? Tan interesantes, y bueno, y estas canciones que pasaban también a la escena, ¿no? Además de grabarlas en discos, que ella las grababa interpretadas por ella misma, también pasaron a la escena, en Canciones para Mirar, este espectáculo que se vio en Buenos Aires en los años 60. Luego tenemos al gran Ariel Bufano. Ustedes saben que cuando yo empecé a trabajar en esto, una de las primeras investigaciones que hice fue sobre la vida y obra de Ariel Bufano. Él nació en Mendoza en 1931, pero falleció en Buenos Aires en 1992 y conquistó para el teatro de títeres el estatuto de gran espectáculo y de teatro de sala, porque formó en 1976 el maravilloso grupo de titiriteros del teatro, en ese momento se llamaba Teatro Municipal General San Martín. Y su producción de verdad marcó un antes y un después en la escena argentina, infantil, también de adultos. Bufano inició su trayectoria como titiritero itinerante también, o semi-itinerante, pero luego es llamado por Kibbe Steiff para trabajar en el Teatro Municipal General San Martín. Las obras con todo el grupo y con su gran compañera Adelaida Mangani, que sigue trabajando muchísimo y muy bien para los chicos, David y Goliat, de 1977, Carrusel Titiritero, Amor de Don Perlimplín con Belisa en su jardín, La Bella y la Bestia y El Gran Circo Criollo, la historia de Guillermo Tell y su hijo Walterio, una más linda que la otra. Las tres más famosas, digamos, para los chicos, fueron La Bella y la Bestia y El Gran Circo Criollo, y también fue muy interesante la historia de Guillermo Tell y su hijo Walterio. Cuando pudimos, la publicamos en esta versión que hicimos para Estrada, donde lo que hicimos es combinar la obra de teatro tal cual la escribió él, y hacia atrás hemos puesto un apéndice con la obra de Jean-Marie Le Prince de Beaumont, la historia tradicional que él recolectó, digamos, como cuento, y que la transformó a teatro para poder representarlos con los títeres en escena, con un método titiritesco que es el del bunraku japonés. Unos grandes títeres sobre la escena representando esta historia tradicional de La Bella y la Bestia. Fue un éxito impresionante. Así que marcó una trayectoria, se empezó a formar un público infantil que iba al teatro en Buenos Aires, a la calle Corrientes, para ver todos, digamos, todas las temporadas, las obras que Ariel Bufano ya no hacía solo, sino que las hacía con Adelaida Mangani, y con este grupo de titiriteros que se iban formando y cada vez estaban más formados, porque además había una escuela de títeres dentro del Teatro San Martín. Acá tenemos a una grande, también de verdad, que es la querida Silvina Reinaudi. Ella nació en Córdoba, una gran autora de teatro para niños, titiritera, dramaturga, pero también guionista para televisión. Hace poco trabajó en la época, en la década pasada en Paca Paca. Bueno, ¿qué les voy a decir? Huevito de ida y vuelta, Cucurucho de cuentos, El dueño del cuento, Mi amor es un colador, 7 vidas la gatópera, 7 vidas la vuelta del gato, La fila, Los caminos invisibles, y Esto no es serio, entre muchas otras obras de la gran Silvina Reinaudi, que además fue merecedora de muchísimos premios también, una persona exquisita, una militante también muy interesante de los derechos humanos, entrañable y nuestra, y cordobesa también. Bueno, por otro lado, el gran Hugo Midón. ¿Qué les podemos decir de Hugo Midón? En este libro que yo les digo, que es este libro que de alguna manera les estoy presentando, yo le hago un reportaje a Hugo Midón, bueno, para que me cuente su concepción de niño, para que me cuente cómo crea los espectáculos. Acá en pantalla lo vemos con el gran Carlos Gianni, el músico, era una dupla de verdad. Si bien Hugo escribía las obras, digamos que se engrandecían con la música
de Carlo Giani, que sigue creando y sigue haciendo hermosos espectáculos. ¿Qué le vamos a decir? 1970, la primera obra, La Vuelta a Manzana. Cantando sobre la mesa en 1978. El Imaginario en 1980. Narices en 1984. Vivitos y Coleando hizo 3 temporadas, 1989, 1994 y 2002. Después hizo Popeye y Olivia, El Gato con Botas, Locos Recuerdos, El Salpicón, Stan y Oliver, La Familia Fernández, que era protagonizada por niños, Objetos Maravillosos, Huesito Caracú y Derechos Torcidos. Que el mes pasado todavía se estaban reproduciendo en las vacaciones de invierno, aunque sea online en esta oportunidad. Un gran creador, un admirador de los niños, tenía una gran escucha para con ellos, esperaba a la salida del teatro a sus espectadores para preguntarles si estaban bien, cómo lo habían sentido al espectáculo. Realmente un maestro para muchísimos actores, un maestro en este caso del teatro musical para los niños. Quiero decir que él tiene también un antecedente, que es el gran Enrique Pinti, que también escribió para los niños en forma de comedia musical en los años 60, Corazón de Bizcochuelo, Panchito con Mostaza, Crema Rusa, unas obras preciosas musicales, que también quería que fueran para los niños y que fueran representadas tiempo después por grandes actores. Aquí les traigo la imagen de la gran Adela Bash. Adela Bash escribe en rima para los chicos, en general en el teatro, es una de las autoras más leídas en las escuelas. Los chicos la adoran, yo estuve en giras con ella y de verdad lo que se arma ahí en relación a la lectura concreta de ella toma un personaje, el niño toma otro personaje y juntos empiezan la aventura del teatro desde un lugar lúdico muy interesante, esto de la rima que les decía. Ella juega con las palabras, ella dice, mi mundo de creación es como un circo de palabras, un gran carnaval de palabras. Les voy a leer de las empanadas son una joya, las empanadas criollas son una joya, que publicó aquí en Alfaguara. Empanadas, 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 unas con cebolla y otras con nada. Empanadas deliciosas y exquisitas para los que tienen ideas bonitas. Empanadas para disfrutar en casa, algunas sin relleno y otras sin masa. Empanadas muy, muy ricas para que coman chicos y chicas. Empanadas de sabores distintos, con un gusto que es siempre el mismo. Empanadas ricas y calentitas para los señoritos y señoritas. Empanadas hechas con buena grasa. Aunque se fríen, nunca se pasan. Quien pruebe una, querrá otras 4, y vendrá por más después de un rato. Y así este juego de Adela con las palabras y hablando de los héroes y desacartonando los clásicos de la literatura como Abran Cancha, que aquí viene Don Quijote de la Mancha, hablando de Belgrano, hace bandera y le sale de primera, o José de San Martín, caballero de principio al fin, entre muchas otras. Ahora les voy a hablar del gran Alejandro Finzi, que reside en Neuquén, pero que tiene los nietos en otro país, y entonces los extraña, y para ellos escribió este libro que se llama Historias de un abuelo que vive lejos de sus nietos. Le hicimos el prólogo a este libro que contiene 3 obras, una más linda que la otra. Como ustedes saben, Alejandro Finzi es un gran dramaturgo también para adultos, sus obras fueron estrenadas en todo el mundo, y tiene una personalidad, una poética muy personal, y para los niños también una poética personal. Les estoy presentando 3 de las obras, él tiene otras más que se van a publicar próximamente, y lo más lindo de eso es que Alejandro trabaja con obras pequeñitas, o sea, breves, pero muy profundas, trabajando mucho con el simbolismo. Y por ejemplo, En cuanto se derrite un cubito, que es de 2010, habla sobre la necesidad de preservar el agua, pero lo habla de una forma poética y simbólica impresionante. O En la historia del elefante rosado y el fotógrafo, que es de 2011, habla de nuestra relación, la relación de los humanos con los animales, y cómo esa relación a veces se ve
digamos, interesada por la fama, y eso él lo deconstruye. Y al final, ese fotógrafo tan famoso que iba a fotografiar al elefante rosado, finalmente es él fotografiado por el elefante rosado. Y luego la última es un elefante, ya les digo cómo se llama, que tiene que ver con el tema de las fronteras. Un oso cruza la frontera, es de 2013, y es un oso que va desde Canadá hasta la Patagonia, y que tiene que pasar por la aduana, y le pasa lo mismo que nos pasa a nosotros cuando pasamos por los aviones y la aduana, que nos revisan, que qué lleva, qué no lleva, y él lleva una anchoa, y lleva una mochilita chiquita, y bueno, tiene que mostrar todas sus cosas y sus pasaportes. Una obra muy, muy buena, muy interesante, la de Alejandro Finzi, y bueno, pronto se publicará esta otra antología que reúne 3 obras, ya un poquito para chicos más grandes, no tan chiquitos, entre ellos una que habla sobre el maestro Villalba. Así que también desde ese lado, para los más jóvenes, defensor de las causas, ¿no? Defensor de causas. En este caso tenemos a María Inés Falcón, y ustedes la conocen también mucho. Bueno, María Inés viene trabajando desde hace mucho tiempo, y de verdad también es una de las más leídas por los chicos lo quieren mucho. Ella hace más un teatro, acá tengo sus obras, un teatro que también intenta desacartonar las grandes obras. Por ejemplo, últimamente, a mí una obra que me cautivó mucho de ella es Hasta el domingo, donde hablaba por primera vez de los padres separados y del conflicto de los chicos con los padres, que tenían padres separados y que tenían que estar en 2 casas diferentes y armarse 2 casas diferentes, cuando de eso en realidad no se hablaba nunca. Bueno, otra obra, Pedro y la guerra, ¿no? Donde ella trabaja el tema de la guerra, y como les decía también, esto de desacartonar las obras, en este caso las de Shakespeare, por eso publicó Hamlet, en vez de Hamlet, digamos Hamlet, Demasiado para nada, que tiene que ver más con mucho ruido y pocas nueces, y Ruido en una noche de verano, que trabaja con la combinación de Sueño de una noche de verano, también con mucho ruido y pocas nueces. Una gran, una talentosa dramaturga, además de muchas otras obras que tiene ella, y que generalmente el grupo de teatro de Buenos Aires la lleva a la escena, con un gran director como es Carlos de Urquiza, ¿no? En este caso quería mostrarles, ya ahí me salgo de las personas y voy a un gran grupo, que es el grupo Libertablas, del que también hicimos un libro de entrevistas, Libertablas, que, como digo acá en este libro de entrevistas, en esta introducción, nació el grupo en 1979 por la iniciativa de Luis Rivera López y de Sergio Rower, 2 jóvenes estudiantes de actuación que paralelamente trabajaban en el grupo de titiriteros del Teatro San Martín, y se conocían desde la infancia. Desde entonces la compañía fue creciendo paso a paso, de hecho ahora está integrada por muchos de sus hijos, que ya son también grandes titiriteros. Es una cooperativa autogestiva independiente, cimentada en principios ideológicos sobre la vida y el arte. Ellos son grandes gestores. Uno de sus lemas de presentación es conjunción humana, síntesis estética y unión productiva. Bueno, las obras de ellos, Cuentos de la Selva, Gulliver, Leyenda, Pinocho, la de Pinocho se llama Pinocho dando alma a la materia, y le da, miren qué hermosos títeres, le da la imagen a esta tapa de este libro, que en realidad es un libro de entrevistas, pero que después reúne las obras escritas por Luis Rivera López. Este libro incluye Pinocho, Cuentos de la Selva, Gulliver y Leyenda. Muy buen escritor, muy buen adaptador, Luis Rivera López, y muy interesante esta compañía que también hace a nuestra historia, ¿no? Esta imagen que tienen, es de Leyenda, la obra Leyenda, que también en estos tiempos, en esos meses de virtualidad, estuvo circulando para que los chicos las puedan ver. Bueno, acá viene una de mis favoritas, que es Ana Alvarado, una gran, gran dramaturga, también es directora, también es artista plástica, también es investigadora, pero bueno, a mí como dramaturga me parece fantástica. Les quiero mostrar, acá tienen El niño de papel,
que es una obra que también sacó Estrada en la colección Azulejos. El niño de papel es una de las grandes obras de Ana Alvarado. Ella nació en 1957, es de la provincia de Buenos Aires, vivió en Zárate cuando era joven, y bueno, su primera obra fue en 1992, muchos se acordarán, con La travesía de Manuela, una obra centrada en su crítica a los vicios de la televisión. Y luego vino El detectivo y la niña sonámbula, que también ganó premios en España, Oceánica, Greta y Gaspar, Sueños de gigantes, Avatares y Anatolia y su sombra. Avatares y Anatolia y su sombra son dos obras exquisitas, y El niño de papel ni les cuento, porque, bueno, es este niño que como la mamá tiene que trabajar, lo lleva a la casa de la tía es una persona cero ama de casa, es una bioquímica, una química más que una bioquímica, y que bueno, tiene todos sus aparatos, y bueno, este nene mete la pata donde no la tiene que meter, en una máquina, y se transforma en un niño de papel. Esto le trae ciertos conflictos, pero bueno, ya verán cómo sigue, pero que bueno, que se van solucionando de a poco. Bueno, porque ser de papel y estar hecho de libros y de diccionarios y de enciclopedias no está nada mal a la hora de adquirir sabiduría. Bueno, una grande Ana Alvarado que sigue trabajando y creando muy, pero muy bien. Aquí está otra de mis favoritas. Como les decía, en mi libro está incorporada una obra de ella, también una obra breve, y en Esta boca es mía, unas adaptaciones hechas con el estilo de Patricia Suárez, con mucho humor, mucho, mucho humor, mucha irreverencia también, mucha simpatía, bueno, y de pronto eh, un pulgarcito, y de pronto el ogro, que deja de ser ogro para transformarse en vegetariano, y todas historias preciosas para los chicos desde la primera infancia. En este caso, por suerte, están publicadas en este libro, pero como ustedes saben, Patricia Suárez tiene muchos más libros de teatro para niños, muchos más libros de teatro para adultos, y también tiene literatura para niños y jóvenes. Ahora pasamos a un creador de la escena, fundamentalmente, pero que yo admiro muchísimo, que es Gerardo Hochman. Gerardo trabaja con lo que se llama el nuevo circo. Él había estudiado en la Escuela de Circo de Cuba, y trabaja con una perfección, una riqueza visual en sus espectáculos. Los más famosos, y uno de los que más me gustó para chicos, se llama Bellas Artes. Si pueden conseguirlo, Bellas Artes. Precioso, precioso. Con los cuadros vivientes de un museo, y que el Museo de Bellas Artes, y que bueno, se iba a visitar, y que bueno, los personajes de los cuadros cobran vida. Gala, otra de las grandes obras, y ahora, bueno, Fulanos, Sanos y Salvos, y ahora últimamente presentó Leonardo, trabajo práctico número 1, que es sobre las creaciones, digamos, los descubrimientos de este sabio que fue Leonardo da Vinci, con los cuerpos, con objetos, con una excelente dirección de Gerardo Hochman. Estos espectáculos son exquisitos. Ahora les traigo a alguien más contemporáneo, Rodrigo Ures. Aquí verán su libro llamado Mamarracho. Él también escribió otro libro, Huevazos. En este caso quiero hablar de estos dos libros porque son libros dedicados o destinados a los adolescentes. Rodrigo trabaja para los adolescentes de una manera muy realista, también acercándose mucho al lenguaje de los adolescentes. Y algo que me gusta de estos obras, tanto Huevazos como Marimacho, es esta posibilidad de tener empatía con lo que le pasa a los adolescentes, a los preadolescentes y a los jóvenes, en las escuelas en especial, ¿no? En estos casos. Me conmovió mucho cuando yo di un seminario en Perú, en una escuela de teatro, y bueno, hablé de un montón de obras de teatro, y cuando terminó la clase vino una adolescente diciendo: a mí me gustó Marimacho, me parece que habla de mí. Así que, bueno, la pericia
de Rodrigo Ures de poder empatizar con el punto de vista de estos adolescentes, porque opta por trabajar, como digo yo en el prólogo de su obra, con la interiorización de las problemáticas adolescentes, y por eso se interna en uno de sus aspectos más crueles y frecuentes, que es la discriminación hacia el otro, traducida en agresividad frontal, en un enfrentamiento que muchas veces traspasa el límite y se transforma en odio. Ese sentimiento, aunque por cruel no menos humano, es el que aparece plasmado en Marimacho y que al llegar al lector comenzará a resonar en su interioridad de distintas maneras. Y como les conté, esto pasa en la realidad porque a mí me pasó en un curso. Bueno, hasta aquí unas primeras postales de este paisaje, gran paisaje único. Falta muchísimos artistas de los que hablar, lo voy a hacer en una próxima vez. Lo importante es empezar a contarles quiénes son estos grandes artistas de nuestra historia, y contarles que, bueno, en la mayoría de los casos, hablé de creadores de Buenos Aires. Quería también mostrarles a otro gran creador, que es Héctor Presa. Héctor Presa es un grande también, de los años 70 y pico, creó la Galera Encantada, un grupo de trabajo que se tradujo en un montón de obras de gran calidad por todo el país, uno de los más vistos. También, al igual que Libertad Blas, salió en busca de los niños a las escuelas, así que hace muchas obras en las escuelas, y bueno, como les decía, un grande de la escena, un gran actor también actor en sus obras, pero también formador de grupos y de actores, ¿no? Los últimos espectáculos sobre María Elena Walsh me emocionaron mucho y me gustaron mucho, y bueno, como les dije, sigue creando. Y bueno, acá la gran Adelaida Mangani, que como les decía, sigue trabajando en el grupo Adelante, con todas las fuerzas del grupo de titiriteros del Teatro San Martín, creando una obra más linda que la otra, ayornada para los niños de hoy, con una belleza plástica y musical muy interesante, porque además ella es música, así que lo sabe hacer y muy bien. Y bueno, quería finalizar con que esta postal de una obra que se llama Cosas de Payasas, del grupo Tony Son, de la ciudad de Posadas, en Misiones, sea el punto de partida y el compromiso mío para en una próxima ya hablarles de obras de teatro, grupos de teatros y artistas de las distintas provincias de nuestra querida Argentina. Así que dejo de compartir pantalla y quiero volver a agradecer a Claudia Tur por coordinar estas charlas, me dio esta oportunidad en estos encuentros escénicos, a Bahía Blanca Cultura por hacerlo posible también, y la adhesión de mis queridos compañeros de AINCRIT, la Asociación Argentina de Crítica e Investigación Teatral. Gracias, Bahía Blanca Cultura, gracias Claudia Tur, y nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Saludos para todos y a quedarse en casa.